Hola, mi nombre es Ana Cristina Olvera y desde todas las latitudes de la región les doy la bienvenida a nuestro punto de encuentro en el arte y el conocimiento, el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NSC, el espacio informativo de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Acompáñenme en este recorrido de 30 minutos a descubrir lo que se produce, se investiga y se crea cerca de ti. Desde el 25 de septiembre del 2015, en Nueva York, Estados Unidos, se aprobó la Agenda para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Esta agenda, aprobada por más de 150 líderes mundiales y adoptada por los 193 países que integran la ONU, plantea 17 objetivos principales en su documento titulado Transformar nuestro mundo. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Con estos objetivos se busca combatir la pobreza, luchar contra la desigualdad para lograr mejores condiciones de vida, así como hacer frente al cambio climático para reducir sus efectos para el 2030. Vamos a Uruguay, donde Rebecca Greenspan, la secretaria general iberoamericana, habló al respecto. Para Rebecca Greenspan, titular de la Secretaría General Iberoamericana, la Agenda 2030 acordada por las Naciones Unidas en 2015 es uno de los esfuerzos más ambiciosos que alguna vez se haya planteado la humanidad. Este es el fruto del acuerdo de todos los países del mundo y de una consulta que muchas veces esto se nos olvida. Para la negociación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, las Naciones Unidas hicieron la consulta ciudadana más amplia que alguna vez hayan hecho en su historia. Participaron más de 10 millones de personas. La economista participó junto a miembros del gobierno uruguayo y representantes de organismos internacionales en el Foro Iberoamérica y la Agenda 2030, miradas diferentemente iguales del desarrollo sostenible. Según la costarricense, la Agenda 2030 reconoce a todos los países como en vías de desarrollo, ya que no hay ningún país del mundo que cumpla al mismo tiempo con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es la única narrativa que nos llama a una cooperación global y que de alguna manera rompe esas otras narrativas de fragmentación y de confrontación. Greenspan emprendió el pasado 27 de julio una visita por Sudamérica, que incluyó también a Chile y que ahora pasa por Uruguay, país en el que permanecerá hasta el próximo viernes. De acuerdo con la Federación Internacional de Robótica, un robot de servicio es aquel que realiza tareas útiles para humanos o equipos, excluyendo aplicaciones de automatización industrial. Normalmente podríamos pensar que este tipo de robots podrían ser utilizados solo para realizar actividades repetitivas, sucias o peligrosas, pero no solo eso. La asistencia robótica también puede ser utilizada en la educación, como China lo demuestra en la siguiente nota.觉得它特别好玩，特别可爱，一个那么大的头，从来没见过那么大的头的。我可以用脚去踢，如果有谁再去碰的话，去哪里？而教学本身，尤其在低幼阶段，它必须是充分的人传人。它有肢体的接触，有眼睛的接触，有面容的接触，这些东西都叫教学它不仅仅是语言，也不仅仅是内容，我说它是全息的。La Asamblea General de la ONU proclamó desde el 2012 al 21 de marzo como el Día Internacional de los Bosques. Esta fecha se utiliza como pretexto para rendirle homenaje a la importancia de los bosques en todas sus variedades y extensiones para los ecosistemas globales y la lucha contra el cambio climático. En el marco de esta fecha, siempre se alienta a que se realicen iniciativas locales, nacionales e internacionales a favor de concientizar sobre la preservación de estos espacios naturales. Y gracias a ello se han realizado actividades como campañas de reforestación. Pero, ¿por qué son tan importantes? Un sitio lindo y relajante, a pesar de que aquí pasan muchas cosas. Pero el bosque puede ser también un lugar amenazador lleno de peligros y oscuras figuras de cuento. ¿Qué es el bosque más allá de nuestra fantasía?
Según la FAO, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, bosque es el terreno de al menos media hectárea, con una cobertura arbórea superior al 10%. En todo el mundo hay más de 4.500 millones de hectáreas de bosque, aproximadamente el 40% de la superficie terrestre. El 10% son bosques secos. Por cierto, esto que ven aquí no es un bosque, son solo plantaciones para la producción de madera o aceite de palma. Los países más boscosos del planeta son Rusia, Brasil, Canadá, Estados Unidos y China. En ellos se encuentran más de la mitad de los bosques del planeta. En las montañas, los bosques protegen de desprendimientos de tierra y en las llanuras de la erosión eólica del suelo. Los bosques almacenan unas 10 toneladas del peligroso dióxido de carbono por hectárea y producen oxígeno de vital importancia. Son el hábitat de innumerables especies. Las hojas, agujas y ramas de los árboles absorben una gran cantidad de agua. Una parte se guarda allí y el resto del agua que llega al subsuelo queda además filtrada. Muchas personas viven de los productos del bosque, de la madera, frutos y plantas medicinales. Desde hace décadas se pierde más bosque del que se regenera. Los daños causados por el cambio climático, las plagas o el fuego son mucho menores de los que provoca el ser humano con la tala de bosques para ganar terreno cultivable. La desaparición de los bosques antiguos de gran biodiversidad es una catástrofe. La ciencia ha descubierto que precisamente estos bosques absorben de forma continua dióxido de carbono, un gas de efecto invernadero, incluso en condiciones de oscilaciones climáticas. De modo que el bosque es por diferentes motivos un espacio en el que podemos sentir con especial intensidad lo hermoso que es vivir. Es mucho lo que está en juego. Se estima que el tabaco es una planta originaria de la cuenca del Valle de México, desde donde se esparció su uso principalmente ritual y medicinal al resto del continente americano desde mucho antes de la llegada de los españoles. Fue hasta el siglo XV y XVI que su uso se extendió primero a España por parte de los colonizadores que volvían a la península ibérica y posteriormente al resto de Europa y el mundo. Actualmente es uno de los productos botánicos más consumidos a nivel mundial. Y eso genera problemáticas a ser resueltas, como la búsqueda de la salud de las plantas para que tengan un óptimo desarrollo y cumplan los estándares de calidad que la industria tabacalera demanda. El falso orobanque es el nombre de una enfermedad que ataca al tabaco y que se conoce desde el siglo pasado. Sí, esta es una enfermedad antigua, se conoce desde el año 1927. En Estados Unidos, luego se informó en Italia, se ha informado también en Turquía, en Sudáfrica y en la región de Latinoamérica, fundamentalmente en países productores de tabaco, tales como Cuba, Honduras, Nicaragua, Guatemala, Venezuela. Hay también presencia de esta enfermedad y se ha reconocido así. Esta enfermedad tiene características específicas que provocan que la planta de tabaco no crezca ni se desarrolle de forma óptima. La enfermedad tiene, digamos, como característica fundamental que esa proliferación de brotes y tumores en las raíces afecta la nutrición de la misma planta y por esto causa fundamentalmente lo que viene siendo raquitismo y enanismo para las plantas. Y esto conlleva pérdidas económicas también. A pesar de que la enfermedad se conoce desde 1927, es hasta el 2013 que el investigador cubano Junior Morán Gómez identifica el agente causal. Publicamos los resultados en los cuales se establecía que el agente causal de esta enfermedad, precisamente en el cultivo del tabaco, era una bacteria perteneciente, es decir, un actinomiceto perteneciente al género Nocardia. Para conocer más acerca de esta bacteria, el investigador Junior Morán Gómez se encuentra trabajando en el Instituto de Ecología Aplicada de la UAT. Estamos haciendo aquí fundamentalmente determinando cuáles son los genes relacionados con la patogenicidad, es decir, aquellos genes implicados en la expresión de los síntomas en las plantas de tabaco. Específicamente acá se desarrollaron plantas in vitro de diferentes, digamos, cultivares de tabaco, es decir, de variedades de tabaco que no se utilizan en la producción, pero que son sensibles a la enfermedad, y a partir de ahí se inocularon con el agente causal de la enfermedad y ahora mismo están ya evidenciando la expresión de los síntomas característicos, y la proliferación exhaustiva de brotes, la producción de tumores en las raíces, y con lo cual, digamos, estamos estableciendo, digamos, los mecanismos, las diferentes formas
en que estas bacterias expresan la sintomatología. A pesar de que las plantas de tabaco se inocularon, es decir, se infectaron con la misma bacteria, cada una presenta síntomas diferentes, lo cual se sospecha que es a causa de la producción de fitohormonas o de algunos mecanismos genéticos. Además de las plantas de tabaco in vitro, también se está trabajando con la identificación de los agentes antagónicos de esta bacteria. Lo que estamos hablando, ¿no? Es decir, se ve como hay una inhibición del crecimiento de los organismos cercano a la línea donde crece el antagonista, perpendicular a ellos. Y esto hace obviamente que se evidencie que tiene una producción de algunos componentes que inhibe el crecimiento de los organismos estos que son fitopatógenos. Además de conocer e identificar la bacteria causante del falso orobanque y su caracterización, el investigador Junior Morán realizará en la Universidad Autónoma de Tamaulipas la identificación molecular de los genes relacionados con el desarrollo de esta enfermedad en el tabaco, y su contribución para México será identificar si esta enfermedad se relaciona con el arándano, ya que México es considerado el cuarto país exportador de este sistema producto. Cuando escuchamos la palabra rover, a muchos lo primero que se nos viene a la mente es la exploración espacial. Y es que los ejemplos no hacen falta, como está el Curiosity, Opportunity, Spirit, el futuro Mars 2020 de NASA, todos estos vehículos científicos terrestres no tripulados diseñados especialmente para explorar entornos extraterrestres de manera semiautónoma. Pero, ¿sabían que también existe para la exploración arqueológica? Veamos qué es lo que nos han ayudado a descubrir. Gracias al uso de la tecnología con pequeños robots todoterreno, Perú ha podido sacar a la luz posibles sacrificios humanos de hasta 3.000 años de antigüedad en el templo de Chavín de Huántar, el primer gran centro religioso y de peregrinación en la historia de Sudamérica. Los Chavín Rover, como fueron bautizados por el equipo de arqueólogos, son estos vehículos de tracción en las 4 ruedas dirigidos por control remoto y equipados con cámaras y sistema de iluminación que llevaron a descubrir por primera vez entierros de la propia época Chavín, milenarias escenas funerarias intactas de los mismos hombres que construyeron el templo, algo de lo que no existía registro. El arqueólogo estadounidense John Rigg, director desde hace casi 25 años de las excavaciones que financian el Ministerio de Cultura de Perú, la Universidad de Stanford en Estados Unidos y la minera Antamina, nos cuenta lo interesante de este descubrimiento. Otra cosa de gran importancia para mí es que encontramos los primeros entierros de individuos humanos en el monumento de Chavín, resolviendo en parte un gran misterio de dónde enterraban los chavines sus muertos. Bueno, no creo que de costumbre enterraban en galerías, pero de vez en cuando lo hicieron. El especialista está convencido de que puede encontrar al menos otros 3 entierros más, pues tiene ubicadas sendas galerías similares a estas, situadas entre el costado izquierdo del Templo Mayor y la Plaza Redonda del complejo, declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1985 por la UNESCO. Hasta ahora hay identificados 36 túneles o pasadizos que van bajo tierra y se comunican entre sí, pero el mapa de este laberinto está incompleto y para el director de las excavaciones todavía hay siglos de trabajo en estas ruinas, donde aproximadamente cada 300 años se construían nuevos pasadizos unos sobre otros. Factores como el cambio climático, la sobrepoblación, la inequidad social y el desgaste de los recursos naturales son principales motores de iniciativas que buscan impulsar un cambio en la economía global, con un enfoque colaborativo antes que competitivo. Una de estas iniciativas es Sistema B, una red a la que ya pertenecen muchas empresas de América Latina y que busca una economía más sustentable. Veamos un ejemplo en Chile de estas empresas. La entrada en vigencia de una ley que prohíbe la entrega de bolsas plásticas a los clientes en los locales comerciales chilenos y el creciente impulso de la industria del reciclaje han convertido a Chile en un país pionero en América Latina en el manejo responsable de los desechos. La compañía chilena Triciclos, la mayor empresa de reciclaje y control de residuos en América Latina, cuenta con más de 350 puntos limpios desplegados en Chile, en los cuales se reciben 20 materiales distintos. Necesitamos empezar a desarrollar soluciones más locales en términos de reciclaje o empezar a desarrollar empaques o productos que tengan efectivamente resuelta su círculo en un ambiente más regional, más local.
Triciclos es una empresa que factura anualmente unos 450 millones de dólares y se convirtió en la primera fuera de América del Norte en recibir la certificación de Empresa B, asignado a entidades con fines de lucro que siguen rigurosas normas sociales y ambientales. Probablemente somos en Chile, desde luego, la empresa que maneja más puntos limpios, que son estos espacios de comunicación, de educación, al mismo tiempo de gestión de residuos. Estamos también, además de Chile, estamos en Brasil, estamos ahora abriendo también en Colombia y Perú. Con nuestro trabajo con las empresas, incluso hemos llegado a otros países ya. Hace algunas semanas entró en vigencia en Chile la ley que prohíbe la entrega de bolsas plásticas a los clientes del comercio, una normativa sumamente efectiva en la comunicación con el consumidor, ya que se involucra en la solución del problema. Chile se convirtió en el primer país de América Latina en prohibir las bolsas plásticas en todo el comercio nacional. Con información de la oficina en Santiago, Chile, Noticias Xinhua. De acuerdo con la UNESCO, en países de ingresos medios y bajos, las cifras de embarazos no deseados entre jóvenes de 15 a 19 años rondan el 25% del total de esta población. De estos, la región de África subsahariana tiene la tasa de fecundación más alta, con 103 nacimientos por cada 1.000 niñas de 15 a 19 años. Seguida de América Latina, con 64.57 nacimientos por cada 1.000 niñas. Estos problemas encuentran su raíz en que muchas veces la educación sexual y el uso de anticonceptivos siguen siendo temas tabú rodeados de muchos prejuicios, principalmente entre los sectores más marginados de la población mundial. ¿Qué se está haciendo para remediar esta problemática? Como cada semana, Angélica y sus compañeras montan este puesto en un mercado popular del Estado de México para informar a jóvenes sobre el uso de anticonceptivos. No saben el uso correcto ni del condón masculino. Entonces, regularmente su inquietud es esa. ¿Cuáles son los métodos anticonceptivos que existen? ¿Cuál es, por ejemplo, el uso del condón femenino? Que en mayoría es el desconocimiento del condón femenino, dónde lo pueden comprar. Según datos oficiales, solo la mitad de los adolescentes mexicanos se protege en su primera relación sexual. En su mayoría, un 28%, porque desconocía los métodos, cómo obtenerlos o usarlos. Porque no los conozco y por pena principalmente. No se muestra mucho de manera explícita cómo usarlo. Dicen que no es lo mismo con el condón, por eso casi no muchos lo utilizan. Por esa falta de información y dificultades de acceso, México es el país de la OCDE con mayor índice de embarazo adolescente. Una problemática que afecta a toda Latinoamérica, según la ONU, la segunda región con más embarazos adolescentes y la única en la que aumenta el embarazo en menores de 15 años. El 40% de los embarazos no deseados se presentan en jóvenes de entre 15 a 19 años de edad. Esto es a causa de los tabús. Motivos culturales y falta de una política de educación sexual en la región conducen a que un 40% de las mujeres latinoamericanas no tenga acceso a la prevención de embarazos, según federaciones ginecológicas. Una lista encabezada por Guatemala, Nicaragua y Panamá, seguidos por Bolivia y Venezuela, donde la galopante escasez ha afectado también al uso de preservativos y cada vez más mujeres optan por la esterilización. Una desigualdad que se acentúa en las zonas rurales, donde el acceso es aún más limitado. La brecha entre campo y ciudad todavía es notable. Según Naciones Unidas, en zonas rurales el uso de anticonceptivo es hasta 4 veces menor que en las ciudades y hasta 10 veces menor entre las personas sin escolaridad. La experta en temas de género, la doctora Esther Navarro, considera que el sector eclesiástico ejerce un peso determinante en las zonas rurales. Todavía hay restricciones de usos y costumbres con esta intervención de la iglesia. Es también esta cuestión cultural de decir, bueno, la que se embaraza es la mujer, la responsable es exclusivamente la mujer, y entonces dejan de lado totalmente la participación masculina. En México, solo 1 de cada 6 hombres se involucra en prevenir el embarazo. Como resultado, las madres adolescentes, muchas solteras, están expuestas a situaciones de mayor vulnerabilidad y a reproducir patrones de exclusión social.
Otra de las soluciones son los métodos de larga continuidad, como implantes o dispositivos, que según el médico Alfonso Carrera, todavía no se han extendido debido a las reticencias sociales. Es una violencia de género, porque el solo hecho de que la mujer no pueda acceder a una protección porque puede ser tomada como una cualquiera. Una violencia que en 2014 mató a 1.900 adolescentes embarazadas en Latinoamérica por problemas durante la gestación, el parto o el posparto. Normalmente estamos acostumbrados a que las piezas de arte son elementos exclusivos de los museos y que estos siempre están de alguna forma abiertos al público, aunque eso no siempre es así. Las colecciones privadas son un fenómeno que se da aproximadamente desde el Renacimiento. Familias como los Medici comenzaron esta costumbre de coleccionar no solamente obras de arte, sino incluso a los artistas, proveyéndoles espacios donde poder desarrollar sus talentos. En la actualidad, muchas de las colecciones privadas suelen ser exclusivas y muy limitadas al público en general, pero existen algunas excepciones, como la que veremos a continuación en Honduras. Muralla de Cicerón. Vivir entre colores. Así es el día al día del hondureño Andrés Catán, quien desde hace 18 años ha adquirido obras de diferentes artistas nacionales que expone en su casa. Más de 240 cuadros pueblan los muros de esta improvisada galería privada, entre los que se encuentran obras de destacados pintores como Cicerón, Julio Sanabria, Joel Castillo, Luis Castro, entre muchos otros. Sin embargo, el coleccionista ha considerado la idea de vender o incluso donar parte de su colección para darle una mejor conservación y cuidado a los lienzos. Pero de momento, gustoso, Catán abre las puertas de su casa-galería a amigos, familia, vecinos, estudiantes y todo aquel que quiera ver su valioso patrimonio pictórico. Con información de la oficina en Tegucigalpa, Honduras, Noticias Xinhua. Desafortunadamente, casos como los de la familia Medici, que acogieron en su seno a artistas para fomentar su obra y les quitaron las preocupaciones materiales, no han sido la norma en el desarrollo del arte a lo largo de la historia. Existen casos tan famosos y emblemáticos como el del mismo Wolfgang Amadeus Mozart, que en la última etapa de su vida pasó por dificultades económicas consecuencia de la guerra entre Austria y Turquía de 1787 a 1792, ya que la aristocracia que lo financiaba utilizaba su dinero para financiar la guerra. Aún así, el último año de su vida fue uno de los más productivos en su obra musical, demostrando que a pesar de las dificultades, el talento y la voluntad pueden ser dos herramientas para vencer la adversidad. Ela escreveu a gente na aula, começo assim, né? Ninguém queria, porque teve muito preconceito, porque não, isso não vai dar certo, porque isso é coisa de que não é coisa de homem, era mais pra mulher. Aí a minha tia aqui, vamos testar. Aí a gente foi para as primeiras aulas. A gente foi, gostou e estamos até hoje, né? A gente já vai fazer 7 anos já. O do Marlon, o do Paulo César e do Vinícius foi as minhas tias que compraram. Já o meu, a gente sempre ia pro sinal para poder ganhar o dinheiro para comprar. Aí teve um dia que eles estavam tocando, a gente foi convidado para tocar numa escola. Foi um anjo, né, que Deus enviou no nosso caminho, a dona Miriam. Ela nos ajudou também, aí a gente estava tocando na festa das crianças. Aí minha tia conversou com ela e disse o motivo porque eu tava precisando de mais um violino e eu tocava com a flauta. Aí daí as pessoas que passavam deixavam o dinheiro dentro de um potinho que ela tinha deixado lá em cima da cadeira. Aí daí foi começando, aí eu consegui meu violino. Até hoje estamos aqui, firme, né? Tocar no sinal não tá dizendo que é crime, eu tô apenas ganhando o que é necessário para poder mostrar o meu talento. E o nosso maior sonho é entrar numa grande orquestra e ajudar a nossa família, né? Porque vocês viram a nossa dificuldade. Tem casas aqui que tem condições, mas que não tem condições. A minha casa ela é um pouquinho apertada. É o quarto da minha mãe ligado na sala, na cozinha. Mas tá tudo certo, né? A gente é família e ajuda um ao outro. Todas as nossas tias e as nossas mães são mulheres guerreiras. Elas sempre, tipo assim, elas muitas vezes deixaram de comprar aquilo que elas querem pra dar pra gente. Então, tipo assim, é um orgulho nosso, né? Todo dia nós agradecemos a Deus por isso e pelas oportunidades que Ele vem nos dando.
Gracias por habernos acompañado en este viaje informativo del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NSC. Este espacio de encuentro no sería posible sin la colaboración y plataformas de los socios de ATEI y las agencias informativas Notimex, AFP, EFE, Xinhua y la Deutsche Welle. Si quieren saber más, podemos estar comunicados a través de la web en noticiasnsc.com y las redes sociales, en Twitter, Facebook e Instagram como @NSC Iberoamérica. Yo soy Ana Cristina Olvera y los espero en una próxima emisión.